Dios te bendiga, mi hermano. Te saludo en nombre del Señor Jesucristo. Muy contento de volver a hacer un video para ustedes. Muy contento de volver a tener tiempo de grabar porque ya tengo muy poco tiempo para grabar. Pero estoy muy contento de hacer un video para la comunidad cristiana, para los hijos de Dios, para que nos llenemos de conocimiento del Señor. Hoy día tengo un tema muy importante que es acerca del nuevo pacto del Señor Jesucristo. El nuevo pacto, la nueva alianza que le hace con el ser humano, con el hombre, amén. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al 34. Esto dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Bueno, muy contento primeramente de hablar de este tema. Un tema que muchas veces no se entiende en la iglesia o no se entiende en algunos tipos de denominaciones. Amén. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es la nueva alianza? Bueno, es importante decir que en la Biblia hay tipos de pactos, como está el pacto de Abraham, ¿cierto? Que se da por la circuncisión. Está el pacto, luego el pacto de Moisés, el pacto mosaico, en el cual, cierto, se da lo que son los rituales, lo que son las tradiciones judías, en el derramamiento de sangre, en la expiación de pecados mediante sacrificios de animales. Es el pacto de Abraham. Se dice también que es la dispensación del pueblo de Israel, la dispensación judía. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de los gentiles? Los que no somos judíos. Bueno, hay una buena noticia, hay una buena noticia, como dice el Evangelio. Esa buena noticia es que hay un nuevo pacto, es una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y esa gracia es la que quiero hablar hoy día. Es Cristo esa revelación. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Esto dice así: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea que los que somos hijos de Dios somos descendientes de la promesa. ¿Y cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Siendo que Abraham fue el primero que fue justificado por la fe, ¿cierto? Nosotros también somos justificados por la fe en Jesucristo, en el nuevo, ¿cierto? En el nuevo Abraham, la nueva descendencia que será en Jesucristo. Muchos judíos dicen, bueno, pero nosotros somos hijos de Abraham. Y que Jesús le dice, bueno, antes que Abraham yo soy quien soy. Y nosotros venimos de Abraham, porque somos hijos de la promesa, hijos de la fe, ¿cierto? Y que sin fe no podemos agradar al Señor. Es por eso que Dios nos dice que somos hijos de la promesa. No todos son hijos de Dios, sino los que son descendientes de la promesa. Y esta promesa viene desde Abraham. Y Dios estaba anticipando ya desde Abraham que ya venía el tiempo de la gracia, el tiempo de la fe. Porque ya esta nueva era, no me gusta llamarle era, esta nueva alianza, este nuevo pacto, es a través de Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 26, versículo 27 al 28, dice: Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la sangre del nuevo pacto. Pacto, ¿cierto? Que por sangre, porque hay derramamiento de sangre. Antes los antiguos judíos tenían que derramar sangre para tapar el pecado, pero no lograban terminar con el pecado. O sea que la ley ya nos estaba mostrando que la ley en sí no cumplía para salvar al hombre. El hombre por medio de sus esfuerzos trataba de santificarse, de limpiarse, de hacer un sinfín de cosas, pero aún así no lograba eliminar el pecado en sí. La ley ya nos estaba predicando de Cristo. La ley ya nos estaba diciendo que a través de la ley no podíamos derribar el pecado. Pero con Jesucristo, Él es la ley. Él derribó la ley. Amén. Pablo en Gálatas nos dice que la ley en sí no salva al hombre, que el hombre no se puede justificar por sus obras. El hombre tiene que venir a Jesucristo, y Jesucristo es la nueva ley, es el nuevo pacto, es la nueva alianza. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, somos adoptados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Nosotros que antes estábamos en la esclavitud de la ley, en la esclavitud de los rudimientos, de las tradiciones judías, ahora tenemos la libertad del Espíritu Santo. Pablo en la carta a los Gálatas dice: estad firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Libres, ¿cierto?, de las tradiciones, libres, ¿cierto?, de la dificultad de la ley, porque la ley en sí no se puede cumplir por ningún ser humano, pero Cristo es nuestra santificación, pero Cristo es nuestro nuevo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 12. Hebreos 8:12, o sea 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El primer pacto, ¿cierto?, el que fue hecho con Moisés, anticipaba el nuevo pacto. Y Moisés después profetiza, dice que este pueblo se va a descarriar y no va a permanecer en la ley. Moisés profetizando a futuro. Pero Cristo es el postrer Moisés, es el postrer Adán, es el postrer David, es el que venía a cumplir la ley, a salvar a este mundo perdido. Él es el gran sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Si no me equivoco, acá en Hebreos también menciona que Jesús es el nuevo sacerdote, pero es de una nueva tribu, porque los sacerdotes tenían que ser, ¿cierto?, de la tribu de Leví. Pero Jesucristo venía de la tribu de Judá, no era de Leví. Y la palabra en hebreo, si no me equivoco, también dice que si hay un nuevo sacerdocio, también hay un nuevo pacto. Jesucristo pudo haber nacido perfectamente, porque Él es Dios, pudo haber querido nacer en Leví, pero nació en Judá, para marcar un antes y un después. Entonces, si Él nació en una nueva tribu, es un nuevo sacerdocio, no el antiguo sacerdocio aarónico. Él es un sacerdocio según la orden de Melquisedec, o sea, es un nuevo sacerdocio. Es un nuevo, y si es un nuevo sacerdocio, es un nuevo pacto, una nueva, ¿cierto?, una nueva gracia. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 4, volvamos al capítulo 4, pero ahora al versículo 22. Al versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, esta en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y vayamos también al 30 y el 31. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, de la nueva Jerusalén. Ya no somos hijos de la ley, hijos de la esclavitud, sino somos hijos de la promesa. Somos descendientes de Isaac también, descendientes, ¿cierto?, de la promesa de Dios. Porque no heredará el reino de los cielos el esclavo con el libre. El que sigue la ley está desechando la gracia de Jesucristo. El hombre que sigue la ley está desechando el nuevo pacto. Era necesario que la ley viniera a los hombres para que nos mostrara el pecado de los hombres, para que nos mostrara que éramos hombres pecadores, para que nos enseñara lo que era malo. Pablo dice que era necesaria la ley, ¿cierto? Pero también la mucha letra mata. Pero también el hombre que no cree en Jesucristo está aboliendo la nueva gracia, la nueva dispensación. Porque también Pablo dice que el hombre puede caer de la gracia. ¿Cómo? Y tú dices, ¿cómo un hombre puede caer de la gracia? Un hombre puede desechar la gracia. Y esto es muy importante, quiero explicarte que pacto en hebreo significa berit, pero pacto en griego significa sunteke. Ahora, pacto en griego es sunteke, pero en el Nuevo Testamento la palabra que se ocupa es testamento, es diateke, diateke. ¿Y por qué no ocupamos palabra sunteke y ocupamos diateke? Porque aquí entra la teología, lo hermoso de la palabra, la teología. Cuando hablamos, ¿cierto?, de Dios, hablamos de un pacto, pero para que sea un pacto equitativo tiene que ser un pacto entre dos partes iguales.
Ahora Dios está muy arriba de nosotros y no hay no hay algo equiparado entre los dos, sino que Dios está muy arriba de nosotros y Él no puede compararse con nosotros para hacer un pacto de igual a igual, sino que Dios nos da un testamento, nos dice: aquí yo les doy mis condiciones, ustedes las pueden tomar o las pueden desechar, aquí está mi testamento, aquí está mi diateque, porque Él no puede hacer un pacto con nosotros no estamos a su altura. Él no puede hacer un sunteque con nosotros, sino tiene que hacer un diateque, darnos un testimonio, darnos un testamento. De ahí viene la palabra Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el nuevo diateque, el Nuevo Testamento del Señor. El Señor nos dice: aquí está mi testamento, aquí está el sacrificio de Cristo, de mi Hijo, y ustedes pueden tomarlo o desecharlo. Amén. Esto es lo que el Señor nos enseña. Este es el nuevo pacto que muchos no entienden. Gálatas nos dice: están libres en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Jesucristo, muchos dicen que Jesucristo no respetaba la ley, sí la respetó, porque Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley y en Jesucristo termina la ley y empieza el nuevo pacto, la dispensación de la gracia. Estar firme en la libertad en que Cristo nos hizo libre, mi hermano, querido oyente, querido que ve este hermoso video. Que Dios te bendiga mucho y que entendamos que Cristo es un nuevo pacto. Volvamos a Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ellos invalidaron mi pacto. O sea que en hebreo la palabra berit también es un testamento, porque dice: invalidaron mi pacto. Él está hablando, ¿cierto?, también de un testamento, porque les dio algo y ellos lo invalidaron. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros, como gentiles, no nos regimos por las antiguas tradiciones de los hebreos. Pablo tuvo muchas discusiones con los antiguos maestros judíos, incluso hasta con Pedro tuvo algunas discusiones, porque Pedro también tenía problemas de la circuncisión. Pablo habla en el Evangelio de que este es el Evangelio de la incircuncisión, porque está hablando a los gentiles. El Evangelio de la incircuncisión es el Evangelio no de la ley, sino el Evangelio de la gracia y de la salvación por fe. Como el padre Abraham, ¿cierto?, le cita la Escritura, nosotros somos descendientes de la promesa. Y como les leí en Gálatas, el esclavo nos va a heredar con la libre. Nosotros somos hijos de la libre, somos hijos de la promesa, somos hijos de la libertad de Jesucristo. Libres en la libertad en que Cristo nos hizo libre, mi hermano. Recordemos siempre eso. Y recordemos que sí, el antiguo pacto nos enseña algo. Nos enseña el pecado, nos enseña lo que está mal. Una vez que ya entendemos eso, que el antiguo Israel entendió el pecado, entendió que necesitaba algo más, que entendieron que esas leyes no los salvaban, sino que, entre comillas, ¿cierto?, tapaban su suciedad, tapaban su sufrimiento, tapaban lo que ellos sabían que estaba mal. Era necesario un nuevo pacto, era necesario un mediador, era necesario Jesucristo, que el Hijo de Dios, ¿cierto?, que Dios mismo tomara forma humana y sacrificara su sangre, sacrificara su cuerpo para nosotros. Y también por eso que Jesucristo dice: hacer esto en conmemoración de mí. Tomad mi sangre, sangre de la nueva alianza, sangre del nuevo pacto, haced esto, ¿cierto?, en conmemoración mía. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y hermano, este fue mi pequeño estudio de lo que es la nueva alianza, el nuevo pacto. Y quiero que recuerden siempre esto: el griego que se ocupa para testamento, que es diateque, que Dios con nosotros nos da un testamento, no hace un pacto con nosotros como lo hizo en el Antiguo Testamento, sino ahora nos da un pacto, nos da un diateque. Esa es la palabra que él ocupa, porque él, al estar tan arriba, tiene que, ¿cierto?, darnos su testamento, es decir, lo toman o lo dejan. Y hoy día nosotros, los gentiles, hemos tomado ese testamento para nosotros y lo hemos atesorado en nuestro corazón. Y se cumple la palabra en Jeremías, que Él escribió su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y ya no habrá maestro que enseñe la palabra de Dios, ya no habrá maestro que nos enseñe de Dios, porque ya todos lo conocerán. Y hoy en día, cuando tú dices Dios, todos conocen a Dios, todos saben quién es Dios. Los gentiles, los que vivimos en Chile, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, saben quién es Dios. Es necesario el discipulado, sí es necesario, pero ya conocemos la palabra del Señor y gracias al Señor somos libres.
somos hijos de la libre, de la nueva Jerusalén. Dios te bendiga, hermano, y espero este video te haya servido de mucho, y espero seguir haciendo videos si Dios me sigue dando tiempo. Y Maranata, Cristo viene.